mesa de presentación con gente muy variada y muy interesante. Y si me permitís, lo primero que voy a hacer es presentar a mis compañeros en la mesa y a partir de ahí comenzamos el acto. En primer lugar, presentaros a Alejandra Polacci, que es la directora general de Madrid Excelente, que ha tenido con mucho esfuerzo de agenda además venir a hacer la inauguración de este acto. Alejandra desde el principio siempre ha apoyado todas las iniciativas de innovación que se le han propuesto dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, y es la primera que nos va a ofrecer unos minutos de su visión sobre este tipo de iniciativas. Posteriormente tendrá que dejarnos durante unos minutos, pero después se incorporará otra vez a la mesa con nosotros. También darle las gracias al Instituto de Empresa. Aquí tenemos a mi derecha a Salvador Aragón, que es el director general de innovación del Instituto. También desde el primer momento ha apoyado las neurociencias desde hace ya tiempo, y de hecho él nos contará las iniciativas que hay en esta casa. Y tenemos también a mi izquierda a otra persona que ha creído en ello desde el principio, que es Jordi Nadal, el socio fundador de la editorial, que ha publicado el libro y que también va a compartir con nosotros su visión de cómo consigue que los libros más leídos en este país, pues la inmensa mayoría sea él quien los publique. Y luego, por último, a la derecha de la mesa tengo a mi amigo Miguel Rivas, que además ha pasado sus últimos años bastante cerca de Madrid, concretamente en Beijing, y acaba de llegar hace poco a España. Es uno de los autores del libro y él es neuroeconomista y profesor de la University of Central Lancashire en Reino Unido. Además, en el público hoy quiero mencionar, aunque no estén en la mesa, a todos los autores del libro. Veo a Pepe, está también Adolfo, está también Fernando, y todos ellos han aportado su visión sobre las neurociencias aplicadas al mundo de los negocios y la comunicación de una manera divulgativa y que se entiende perfectamente. Con esto doy paso a Alejandra para que inaugure el acto. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Mónica por hacerme su invitación a formar parte de esta presentación hoy del libro El cerebro lo es todo y por estar con ustedes en estos momentos. Y bueno, pues un título del libro que no puedo estar de luego más de acuerdo, porque es verdad que el cerebro lo es todo y la forma en la que manejamos y controlamos nuestro cerebro depende en gran medida de nuestra felicidad, no solo en la vida profesional, sino también en la vida personal. Entonces, bueno, pues la capacidad, por otra parte, que tenemos para reconocer los sentimientos, tanto los propios como los ajenos, es clave hoy en día. Y bueno, pues considero que luego es parte fundamental tenerlos en cuenta y en gran medida este libro viene a explicarnos cómo se hace, cómo se puede lograr ese reconocimiento de sus sentimientos, tanto propios como ajenos. Contarles que un poco hace unos días en el cuarto Congreso Internacional de Excelencia que hemos celebrado, organizado por Madrid Excelente, el título era Emprender y crecer en tiempos difíciles, hemos tenido la oportunidad de contar con expertos en management, expertos en innovación, en liderazgo, en diferentes casos de éxito. Y una de las conferencias magistrales la dio Mario Alonso Puig, que muchos de ustedes conocen, además aparte de ser un médico estupendo y un experto en liderazgo y innovación, también por su programa semanal del hormiguero. Bueno, pues Mario nos decía muchas cosas, pero nos quedó el mensaje de que todos tenemos un gran potencial, pero a veces se nos olvida. El tema, o sea, es que la mente humana es como un fuego que hay que ir avivando todos los días y no un cubo que hay que llenar. Bueno, pues ese mensaje me parece muy interesante y hay que tenerlo en cuenta en todas nuestras vivencias diarias. Por otra parte, tuvimos a una excepcional ponente, también Mónica Deza, que nos hizo una brillante ponencia sobre neurociencias y contó cosas muy interesantes y yo me quedo con el mensaje, Mónica, que dijiste que las emociones es la gran asignatura pendiente en la empresa en España. Y me parece muy interesante porque es verdad que la capacidad de gestionar las emociones es fundamental para gestionar equipos y también para la gestión empresarial en general. Con lo cual, bueno, pues son cosas que me parecen realmente claves para tenerlas en cuenta. De forma que nos encanta saber que este libro nos puede iluminar un poco en conocer cómo podemos hacer para aprender más de nuestro propio cerebro y cómo poder utilizarlo y manejarlo para aprender
aprender más y también para comunicar mejor y para hacer que nuestros equipos y las personas que trabajan con nosotros y están a nuestro alrededor sean más felices. Bueno, no quiero quitar más tiempo, yo creo que los protagonistas de hoy están aquí y bueno, simplemente es recomendarles este libro y de nuevo agradecerle a Mónica esta invitación. Muchas gracias. Salvador, tu turno. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde presentando este libro. Y a muchos quizá les pueda sorprender por qué presentar este libro en una escuela de negocios, en concreto una escuela de negocios como el Instituto de Empresa. Y esta presentación yo creo que obedece a una profunda reflexión que subyace en la transformación del management que estamos viviendo en el comienzo de esta primera década del siglo XXI. Tiene que ver con una reflexión profunda sobre que detrás del mundo de los negocios se encuentra uno de esos grandes misterios que nos ha costado muchísimo atisbar y que además atisbamos o intentamos iluminar desde muy distintas perspectivas. Y ese misterio es fundamentalmente la naturaleza humana. Si nos planteamos qué hay detrás de la economía, y nos vamos un poquito al origen etimológico, al oikos nomos, a la medida del hogar, de la actividad económica, si nos preguntamos cómo tomamos decisiones en el mundo de los negocios, cómo tomamos decisiones directivas, si nos planteamos también cuáles son las decisiones de compra y si vemos un poco también cuáles son los elementos que subyacen detrás de la motivación de nuestros empleados o detrás de la cohesión o de la identidad de una organización, nos damos cuenta que en el fondo subyace esa pregunta fundamental que todos nos hacemos, que es ¿qué somos, cómo somos y por qué actuamos como actuamos? Y habitualmente además nos planteamos si existe una coherencia interna en todos nosotros, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que ejecutamos. Bueno, pues curiosamente, la gestión de una empresa, en el fondo es también un ejercicio de coherencia en el cual se plasma de una forma metafórica eso mismo que es nuestra propia vida. Y desde esa pregunta de cómo es la naturaleza humana y cómo somos directivos en relación con esa naturaleza humana, se plantea un profundo cambio de lo que implica la formación y lo que implica la cualificación y lo que implica el desarrollo de habilidades de un directivo. Y desde ahí el Instituto de Empresa pues, ha intentado arrojar una nueva luz a ese respecto utilizando distintos tipos de focos. Hay un foco que me van a permitir que lo llame el foco metafórico. Hay una corriente de las neurociencias que dicen que el cerebro humano opera fundamentalmente basado en metáforas. Y quizás la metáfora más potente que ha inventado el ser humano para aprender realidades que son difícilmente cuantificables sea el arte. Y de hecho, hemos hecho un esfuerzo importante en introducir dentro de nuestro currículum las humanidades, porque entendemos que la comprensión emocional que hay detrás de una novela, o que la plasmación de realidades que no son evidentes que hay detrás de una pintura, son elementos que un directivo debe conocer y son elementos que un directivo debe ser capaz de, me van a permitir la palabra, utilizar adecuadamente. Debe desarrollar esa sensibilidad porque en el fondo implica desarrollar una sensibilidad superior para compartir o para comprender el entorno y para comprender también a los que tienen enfrente. Y también hay otro foco muy interesante y es el foco que nos arroja la ciencia. Y las neurociencias están inicialmente de una forma muy tímida, pero cada vez de una forma más decidida, están arrojando luz sobre cuáles son los mecanismos cerebrales que hacen que en muchas ocasiones seamos como somos. Esta es la aproximación que, en contraposición con el arte, que es una aproximación metafórica, es una aproximación mucho más directa, mucho más conceptual, si me permite utilizar la expresión. Y ahí las neurociencias de repente nos arrojan luz sobre pues, cuáles son los atajos cerebrales que utilizamos y por qué tomamos decisiones que aparentemente son, no voy a decir racionales, odio esa palabra, son de alguna forma alejadas del propio sentido común. O por qué en ocasiones las emociones se comportan o nos hacen que nuestro comportamiento se dirija de una determinada forma y en un contexto distinto se dirijan en otra. Pero sobre todo para mí, y esto desde el punto de vista personal y desde un punto de vista de la innovación, que es a lo que me dedico, creo que la principal luz que nos están arrojando tiene que ver sobre cómo creamos o sobre cómo generamos nuestros propios modelos mentales. En el fondo, somos lo que creemos que somos. Y en esa generación de los modelos mentales nos estamos encontrando con sorpresas muy importantes. De hecho, me van a permitir que les haga una pequeña prueba. Y es simplemente pedirles que durante 2 segundos, 3 segundos, imaginen un alien, un extraterrestre. Bueno, pues los que han imaginado un alien que sea una especie de figura antropomorfa, de ser humano modificado, su cerebro y su modelo de configurar su realidad es muy concreto.
el elemento fundamental del ser humano, que es el proyectivo, que es mirar al futuro, si han imaginado esa figura antropomorfa, la construyen a partir del presente, estirando el presente y proyectando sobre él sus esperanzas y también sus miedos. Y sin embargo, si han conceptualizado algo que no tiene que ver con un ser humano, funciona de una forma completamente distinta. Su modelo mental se basa en asumir que no conocemos nada de cómo va a ser el futuro, de cómo va a ser ese entorno futuro, y lo que hacemos es reinventarlo desde unas bases completamente nuevas. Pues bueno, esa aproximación en el fondo nos dice también cómo innovamos en las propias organizaciones. Nos dice también cómo descubrimos nuevas oportunidades en el ámbito económico. Y nos dice también fundamentalmente cómo somos capaces de entender a esa persona que está en nuestro equipo, a ese competidor que está jugando de una forma distinta, o a ese consumidor cuyo proceso de toma de decisiones y de aproximación a nuestro producto y a nuestro servicio es completamente nuevo. Y este libro, en sus distintos capítulos, arroja notables luces sobre esa realidad tan compleja. Una realidad que en el fondo va a hacer que conozcamos mejor lo que verdaderamente somos y que seamos capaces también de aproximarnos a la actividad económica y a la actividad empresarial en todas sus dimensiones de una forma también mucho más rica y mucho más compleja. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Jordi Nadal, que es el socio fundador y editor del libro Tu cerebro lo es todo. Jordi. Muchas gracias, Mónica. Es un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Este es el 5º año de mi editorial y en este mes vamos a editar el título 200 y me enorgullezco mucho de cada uno de ellos. Y me enorgullezco mucho de ser el editor de este libro por varias poderosas razones. Primero, por el respeto al cerebro, por el respeto a la ciencia, por el respeto a la realidad y a la industria y a la mente del consumidor. Fíjense si me importa la mente del consumidor, que soy editor de libros, que tiene un cierto grado de romanticismo y encima va y me va bien. Entonces me apunté a este proyecto por muchas razones y una fundamental y esencial por la confianza, respeto y admiración que tengo a Mónica Deza. Tuve la suerte de estar en ese congreso, de disfrutar y anotar como en mi mejor año de universidad, como un enano, de escuchar la extraordinaria ponencia de Fernando. Fue sensacional escucharte, Fernando. La de Pepe me lo pasé muy bien, la de Adolfo, más técnica para mí, pero también muy interesante. Mis libros también están en lineales. Escuchar al maestro Damasio y escuchar la extraordinaria ponencia de Mónica y de los otros ponentes, ¿no? Entonces, yo siento mucho respeto por los libros, porque hace 30 años que hago un informe de lectura de cada libro que leo. Y hace 30 años que estoy en el sector editorial. Y hace 4 años y medio, este es el 5º que edito, mis libros, mis pequeños 200 títulos. Y en este mes de febrero venderemos el título 1 millón, que tiene gracia porque además los hemos cobrado todos, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta editar buenos libros? Pues miren, porque en esencia porque toda sociedad que se articule sobre el conocimiento, sobre el aprendizaje, sobre el enseñar, sobre el compartir, sobre el disfrutar, sobre el aprender, sobre la ciencia, sobre la pasión, sobre el comunicarse y sobre la transmisión maravillosa del conocimiento en forma de libro, cuando esto sucede, esa sociedad tiene futuro. No os podéis imaginar, supongo, una sociedad sin libros. Me da lo mismo que sean electrónicos o no, mientras se compren y se paguen los derechos de autor. ¿Correcto? Mientras se respeten los derechos de autor. Mientras sea tan grave como robar una tienda de campaña o una bicicleta. No pagar por el contenido que es propiedad de una persona, mientras respetemos los derechos de autor, vamos bien, porque si no, no tendríamos respeto por las personas, por las ideas y por el fruto del pensamiento. Muchos de mis autores están aquí, o espero que estén aquí, que sean mis autores, ¿no? Pero este libro para mí es muy importante porque me encanta la neurociencia, a las pruebas me remito. Según A.C. Mills, el 4º libro más vendido de España esta semana en no ficción, entre 35.000 libros, es Ahora yo, de Mario Alonso, y yo soy su editor. Aquí está en la solapa para demostrarlo, si alguien lo quiere ver. Mario es un gran amigo, un gran autor. He vendido Reinventarse a 12 idiomas. Y todo esto que tiene que ver con la ciencia, con el cerebro, con la neurociencia, he visto muchos otros autores que son neurocientíficos, que son científicos, porque me encanta la ciencia. El eslogan de mi editorial es publicar libros con complejidad y sentido, y busco la complicidad de la mejor parte de la sociedad, que es la sociedad que lee.
La sociedad que lee son mis mayores cómplices. Por tanto, repito y termino, gracias al Instituto de Empresa por su hospitalidad, a Alejandra Polacci por su también hospitalidad esta tarde en su despacho, al resto de compañeros y compañeras en la mesa, a ustedes por estar más o menos al tanto y cercanos al tema, al año de la neurociencia, etc. Y sobre todo, y por último, para terminar y para reiterarme, a Mónica por su confianza en mi catálogo. A mí me gusta editar buenos libros y creo, además, que ella además va a ser reincidente porque va a ser autora de nuevo en mi catálogo, lo cual tiene mucho mérito, ¿no? Va a ser autora de nuevo en mi catálogo. Mi catálogo es mi proyecto de vida y como decía un andaluz a otro, le dice, oye, que me he enterado que te has casado. Y el otro le responde, no, lo que pasa es que lo has oído, el que se ha enterado soy yo. Entonces, yo les ruego humildemente que ustedes se enteren cariñosamente de mi proyecto editorial, que es un proyecto de vida, un proyecto de ciencia, un proyecto de dar libros con autenticidad y sentido, y un proyecto en el que este libro, con Mónica y su mundo, es para mí una suerte y un orgullo. Muchas gracias. Bien, pues voy a dar paso ahora a Miguel Rivas, que también es autor, es coautor de este libro coral. Y mientras él prepara, ¿ya está, Miguel? ¿Lo tienes todo preparado? No tengo nada preparado. Pues entonces, si no tienes, está muy cargada a lo mejor mi presentación, yo creo que sí, está preparado. Esto es el Instituto de Empresa. Mientras tanto, sí quería también comentaros que hubo una serie de personas, a las cuales admiro a todas ellas, que se les pidió que leyeran este libro antes de publicarlo y que hicieran algún comentario sobre él. Tenemos la suerte de que algunos de ellos están hoy aquí con nosotros, como por ejemplo Enrique Sánchez de León, como también está Félix Muñoz, además de un gran amigo, uno de los profesionales que a lo largo de mi carrera profesional más han aportado en el mundo de la comunicación. También Félix Vicente, presidente de McCann World Group, que hoy por motivos de salud no ha podido estar con nosotros. Juan Ramón Plana, director general de la Asociación Española de Denunciantes, y también Antonio Alonso, director general de la Escuela Europea de Negocios, y Pedro Bermejo, que es presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía. Entonces, estas personas que también han hecho su comentario, que también están ayudando a divulgar las neurociencias y sobre todo la aplicación de la ciencia en el ámbito de la comunicación y el marketing, considero que son tan igual de relevantes como los autores en poder divulgar esto y además hacerlo desde España. Miguel, ¿tienes ya preparado? Pues paso a darle la palabra a Miguel, que nos va a dar una visión muy interesante de la aplicación de las neurociencias al mundo del management. Miguel, por favor. Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Realmente estoy muy satisfecho y quiero deciros que estar satisfecho es muy importante, porque quien no está satisfecho no puede satisfacer a nadie. Y tengo aquí varios motivos por los cuales estoy muy satisfecho. Primero, porque me convoca una de las 100 mujeres más influyentes de este país, que es Mónica Deza. Y porque es mi primer gran acto público después de haber vuelto de China. En Shanghái estuve, no en Beijing, pero da igual, Mónica. China es grande. Ah, perdón. Pues sí. Y hemos estado por Shanghái. Y estoy muy contento porque está mi familia, están mis amigos, está mi primer profesor de control mental, gracias Federico, está gente importante, está Maribel Walde de Losada, que es familia del doctor Rodríguez Delgado, el neurólogo español en Yale, que acaba de fallecer, uno de los padres de todo lo que ha pasado antes para que nosotros estemos aquí. Gracias Maribel por hacer ese esfuerzo. Sé que la familia vive en Estados Unidos y tenías amistad con ellos. Está el gobernador Tomaso, el gobernador de los Clubes Rotarios de España, el profesor Gasalla, tanta gente aquí muy importante que me ha marcado y que en definitiva creo que es de bien nacido ser agradecido. Por eso la satisfacción es muy grande para estar aquí. Pero bueno, no nos olvidemos. Realmente si hay una libertad de cátedra es la que me ha dado absolutamente Mónica, primero por representar a mis colegas coautores, los que hemos colaborado en la redacción. Yo creo que está Pepe, Adolfo y demás. Yo no sé por qué estoy aquí en lugar vuestro, pero bueno, me han obligado y no he tenido margen para rechazar. Traté de atraeros con un título, pues creo que sugerente: ¿cómo deciden hoy quienes dirigirán mañana? Tenía un subtítulo aquí que Rocío, gracias Rocío, que me ha ayudado, está también aquí, creador de Lápiz Mente,
no me ha permitido ponerle. Como subtítulo había puesto la necesidad insatisfecha como ajuste de lo que se tiene y hace falta. ¿Por qué todo este rollo, no? Yo recuerdo que cuando era joven tenía un amigo sabio que me dijo algo que me ha marcado siempre. Si quieres imaginar a tu mujer mañana, observa a tu suegra hoy. Y claro, creo que entonces tenía novia, tenía mujer, pero dije, qué curioso, ¿no? Y tenía 20 y pico años, y dije, pues, yo creo que fue el primer comentario genético que me hicieron. Tendrá que ver, pero algo tendría que ver. De hecho, mi mujer salió bastante parecida a mi suegra. O sea, creo que el hombre tenía bastante razón. Pero se me ocurre que ese ADN personal bastante evidente, bastante de moda, que nos parecemos, según los investigadores, cada 2 generaciones más, o sea, en principio nos parecemos más al abuelo que a los padres, me hizo pensar, ¿y cómo extrapolar esto a entender lo que se viene en el mundo de la empresa? Porque yo no soy médico, soy economista, y en el 2008, cuando estaba en la Universidad de Shanghái, me dijeron, vete a una cumbre mundial de neurociencias, no tenía idea de qué era eso. Y me encontré con un mundo desconocido en la Universidad Española. Yo estaba de profesor en la Carlos III, en el Departamento de Economía de Empresa. Muchísimos colegas hablaban de China sin haber estado en ella. Y dije, oye, pues habrá que ir, ¿no? Un poco para justificarnos. Y cuando estaba por allí, pues empecé a descubrir que los chinos hacían neurociencias, a lo mejor sin rotularlo, ¿no? Porque creían en el sentido común, creían en determinadas cosas que nosotros parece que pasaron de moda. Y entonces en este plan, pues, recordé, pues, a 2 personas que también influyeron en mi vida. Ignacio Martín Pollo, creo que Pepe trabajó con Ignacio en Sinapse, fue la primera empresa de marketing cualitativo de este país. Y Javier Eraeta, que nos dejó hace unos años, que paz descanse. Estábamos preparando un proyecto para un gobierno caribeño y había que presentarlo en inglés, entonces, pues, nos animábamos con la primera frase, que en definitiva es lo mismo que esta segunda, con algún matiz. El cerebro es el motor para despegar para gente dispuesta a volar. Qué guapo, ¿no? Pero Javier, como era muy pragmático, venía del País Vasco, de Donosti, y decía, a volar siempre que estés dispuesto, siempre que te comprometas, porque una cosa es la disposición, imaginaros, ¿no? Hay aeropuertos en este país que ni aviones tienen, no hablemos de despegue, que ya no hay ni aviones. Entonces fijaros que no es fácil esto de la disposición de volar si no asumimos el compromiso de poner un avión en pista y echarnos al vuelo. Entonces se me ocurre que Javier nos iluminó, y por eso pongo la frase en español con la que me quedo. Estos son muchas sinonimias, tal vez la más famosa que recordéis todos es la de Einstein, que el cerebro es ese paracaídas que solamente funciona cuando se abre. No sé si la sabíais. Esa es buena también, ¿eh? Pero bueno, yo me quedo con esta porque es mejor trabajar con cosas de casa. El cerebro es el motor para despegar siempre y cuando asumas volar. Ahí está el motor. Bueno, gracias Rocío, el cohete te quedó maravilloso. Os propongo esta analogía para ser más dinámicos. Yo creo que es tarde, es jueves, hay mucha crisis, el riesgo del país sigue subiendo, todos hablan de reforma laboral, reforma económica, pero yo creo que hay una reforma muy importante, que es la reforma cerebral, que yo creo que nadie está planteándose. Y cuando, como decía Einstein, hacemos lo mismo, pues vamos a tener lo mismo, ¿no? Y yo creo que la gran caja de resonancia de las decisiones pendientes están en una caja menor, tan maravillosa como el cerebro. Y si no ajustamos el cerebro, las salidas o los resultados van a ser los mismos. Entonces, aceptar esta analogía conceptual entre cerebro y cohete, donde en mi dibujo el cerebro es el cohete, que tiene que tomar decisiones. Y en mi modelo, para mí, el proceso decisorio está representado por ese satélite que va orbitando en un escenario de decisiones. Ponemos 1, 2, 3, las que sean. Pero lo importante es quedaros con esa figura. Ese cerebro, que yo no sé si hay algún neurólogo aquí, no soy muy riguroso, pero sí están identificadas las 3 partes fundamentales, la corteza cerebral, la parte más racional del mismo, el sistema límbico, esa caja de resonancia por las emociones, y el cerebro reptiliano, es el más antiguo, en contraposición con la corteza cerebral, que filogenéticamente es el último. Muy bien, pues asumiendo este modelo, vamos a pasar a una de las partes de ese modelo, porque sin duda era ideal, ¿no?, estar en el espacio. Pero ¿qué pasa? Para llegar al espacio, pues falta un poco, ¿no?
Para llegar al espacio hay que despegar, y para despegar hay que descansar sobre una rampa que yo le llamo hemisferio izquierdo, y pongo todo el componente cognitivo, competencial, sin duda importante, todo eso que se aprende en el sistema educativo, tan necesario en el pasado, pero no suficiente en el presente, y prácticamente nulo en el futuro. Y yo no soy agorero, no quiero ni generar un escenario de miedo, porque eso es contrapuesto a lo que os quiero decir. Muy bien, esta rampa está representada pues, por esa aproximación cognitiva de ciertas competencias que mejor se corresponden con la toma de decisión, cualquiera sea ella, cualquier decisión que se tenga en ciertas. Sin duda el sistema educativo, pues estoy en el IE, Salvador, creo que formáis fantásticos ingenieros, MBAs, que nos permitirán construir esa rampa, dotarla de funcionalidad, y tener buenos project managers y buenos gerentes, dotados del conocimiento necesario para llevar a buen puerto esta obra. Sin duda, eso está claro. Creo que el sistema educativo nos aporta con toda la crisis, hasta exceso de ingenieros ahora. Creo que podemos conseguir buenos ingenieros contratándolos con buenos honorarios. Voy a agilizar porque si no me parece que no vamos a llegar al vino, ¿no? Pero en un análisis de 3 dimensiones estamos en 2 dimensiones. ¿Y qué pasa? Pues falta lo que yo llamo mix perceptivo, sensorial, lo que nos lleva a esa realidad de 3 dimensiones, desconocida en el sistema educativo, lamentablemente desconocida en algunos sistemas familiares. Y yo puntualizo de todo lo que hay que decir y hacer en estos prácticamente 6 puntos. ¿Quién nos enseña pasión cuando nunca hemos tenido? Pasión es lo que hacemos para visualizar oportunidades. Las oportunidades que te pillen trabajando, que la inspiración te venga cuando estás haciendo algo que te gusta, si no, no te enteras. Y tener ese empeño, esa satisfacción en aprovecharlas cuando vienen. El tren pasa solo una vez. El tren pasa solo una vez. Y la puesta en común, esta gente que avanza y se lo guarda, y que cree que es para mí. Eso en el pasado, ahora ya no existe eso. Enseñar con el ejemplo para ganarse el respeto. ¿Qué es eso de te mando a hacer lo que yo no sé hacer? O no te muestro cómo se hace. Y fomentar la cultura del esfuerzo, dibujando una zona de necesidad. Si no nos esforzamos, no sabemos estos elementos perceptivos, sensoriales, no voy a entrar en detalles, sin duda hay muchos, pues tenemos ese combustible tan vital, tan necesario para que ese cerebro, llamado cohete hoy, pueda alcanzar la órbita deseada y tomar las decisiones que mejor se correspondan con deseos, requerimientos de clientes, proveedores, los que nos contratan. Muy bien. Claro, el problema es, perdona Salvador, en el sistema educativo, ¿quién da estos programas de pasión? ¿Hay programas de management de pasión? No hay. Hay una gestión de pasión. Hay pasión embebida. No, Hay pasión embebida. Pero no me cargue la presentación, ni que no. Hay poco, quiero decir que hay poco todavía, que no está desarrollado, tenemos que hablar mañana para ver cómo lo ponemos en marcha. Entonces, la esperanza de que haya un poco de pasión es a lo mejor haber nacido en una familia donde la rectitud, los valores, pues nos inspiraba esa pasión. Entonces, apoyándome en Quino, padre de la inefable Mafalda, es importante que desde pequeño el niño aprenda bien cómo es todo. El problema es que el niño parece que nos hizo poco caso, porque nosotros estábamos muy cansados y no explicábamos bien lo que era el tema, ¿no? Y hoy día la sinonimia es un poco peligrosa, porque ya esto que queremos promover hoy, el uso del cerebro, pues parece que se convierte en el uso del ordenador. También, perdona Mónica, somos de la agencia de comunicación, pero en muchos casos se reduce al smartphone, ¿no? La comunicación, ¿no? Y muchas veces mucha información y poca comunicación, que hay que diferenciar. Y el tema es este, ¿no? Que hay un warning, hay una advertencia muy importante, que el cerebro está comprometido en la caza y captura de recompensas, poniendo a jugar cuanto neurotransmisor haga falta, disparando en algunos casos la aversión al riesgo, que es positivo, o al miedo, que es negativo. Y eso depende de la configuración de cada uno de nosotros. Pero que en definitiva, la una o la otra termina gravitando en nuestro proceso decisor. Muy bien, y claro, esa aversión a sentirnos importantes nos puede llevar a confundir al prójimo con quién, con uno mismo, ¿no? El cura que le decía al argentino, hijo mío, arrepiente de tus pecados y llama al prójimo como a ti mismo. Tanto, padre, tanto. Sí. Y indudablemente hay valores que no hay que explicarlos, ¿no? Para algunos
Dios es el dinero, ¿no? Y no quiero hacer una charla ideológica de aquí, pero bueno, en definitiva, lo más importante es llegar a esa zona de necesidad, en contraposición con esta zona de confort que los autores llaman. Bueno, Mario Alonso, perdón, aquí está el editor de Mario Alonso, ¿sabéis cómo le llaman a Mario Alonso? Tengo el permiso tuyo, ¿no? ¿Sabéis cómo lo llaman a Mario Alonso Puig ahora? Oso, porque frecuenta el hormiguero. Oye, con todo respeto, es un gran colega, y ya quisiera yo hablar como él, cuando tenga su edad. Muy bien, la zona de necesidad, ¿qué es esto? Es la zona más pedagógica, que como ejecutivos o como padres de futuros ejecutivos, que son nuestros hijos, tenemos que desarrollar. ¿Y cuál es aquella? Es aquella zona en la que desconocemos, en la que no tenemos ni idea, que no tiene relación con nuestra titulación, nuestra vocación, pero que en definitiva es interesante adentrarse. Lo poco conocido o mal conocido. Hay muchas veces que nos enseñan las cosas y no se corresponden con lo que realmente son. Tengamos esa habilidad de detectar qué conocemos mal. Pues una vez conocido esto, pues esto será susceptible de generar un mayor desarrollo sensorial y emocional. ¿Por qué? Porque requiere compromiso. Javier Gaeta nos decía, aunque estés dispuesto a volar, si no coges el avión y no decides mañana empiezo el curso o mañana me embarco, pues no sales a flote. Pues muy bien, con esa riqueza emocional vamos a llegar a una mejor comprensión de lo que no nos es familiar, de lo que no nos es propio y de lo que no nos es próximo. Muy bien, y ahora sí me meto en algo que es inédito, creo que nunca lo había dicho antes, que es la percepción de necesidad a lo largo de la historia del hombre, que ni más ni menos ha determinado la evolución y las mutaciones recientes. Y esto suena así fuerte, no quiero ni pretendo emular a Darwin, pero sí quiero reflexionar con todos vosotros algo que me ha hecho pensar en los últimos meses desde que estoy en España. ¿Qué pasó entre el Neandertal y el Homo sapiens? ¿Por qué evolucionó el Homo sapiens? ¿Tenéis idea? Pues descubriendo y perfeccionando su tiro al blanco para obtener mejores presas en un simple afán, que fue cazar y salir de las cavernas, dejando como consecuencia el canibalismo de lado, sacrificando esa zona de confort o esa zona de costumbre que dice Mario Alonso, esa zona que nos acostumbramos a estar. Yo le llamo zona inercial, porque algunos llegamos a ella y no sabemos por qué, porque nos empujaron las circunstancias, porque no tuvimos opción, y estamos en una zona, en el mismo barrio, en el mismo país, en una ciudad, hablando el mismo idioma, y todo lo que genere conflicto pues no es para nosotros, claro, tampoco es para nuestro cerebro. Termino. ¿Estamos ante una nueva especie? ¿Estaremos hablando de una neuroespecie? Yo solamente os dejo aquí para seguir pensando en dos grupos, que yo creo que muy rápido se van a notar. El primer grupo representado por aquellos que se sienten de maravilla cerca de los foros. ¿Sabéis por qué? Porque tienen un cierto miedo escénico, gracias Jorge Valdano, de tomar distancia de sus predecesores en la escala evolutiva. Están, acojonados. Yo quiero estar cerca de mi amigo el mono, porque estoy familiarizado, sé que come plátanos. Y los otros, que habiéndose hartado del último modelo de 4x4 y de cualquier otro tipo de tracción en 2D, en superficie plana, están prestos a despegar sin estar obligados a llamar a Richard Branson y reservar un viaje suborbital. Esto es muy gordo. Yo no quiero meteros miedo en el cuerpo, pero sí me pagan para movilizar a la gente. Yo quiero que penséis en esto. ¿En qué grupo estás? Si os sentís cómodos cuando vais al zoológico, me imagino con vuestros hijos. Si vais solos sería preocupante, ¿no? Sería demasiado evidente. Pero el segundo grupo es interesante. Estamos dispuestos a ir al zoológico en plan lúdico, pero a pensar que tenemos reservado otro tipo de evolución. Pues yo creo que ahí está la gran respuesta. Muy bien, termino. Mónica, 10 minutos, ¿me pasé? La verdad, sí. Pues estáis aburridos de mi película. No. Yo tengo 5 minutos de regalo aquí, que de todo lo que he visto últimamente, hace 20 años que uso esto, hacía tiempo que no lo usaba, lo usé en un grupo de Banesto para consejeros delegados hace 20 años, y a mí me ilustra el concepto de neuroplasticidad, pero no sé si estáis familiarizados con ella. Digo 2 o 3 cosas. Investigaciones recientes demuestran que los seres humanos pueden crear neuronas a lo largo de toda la vida, según sea su esfuerzo. La construcción cerebral depende del ejercicio cognitivo periódico, pero también del desarrollo perceptivo sensorial que asegura el equilibrio entre hemisferios.
Ramiro Calle, el gran maestro del yoga español, dice algo maravilloso: respirar lo que se observa. Respirar lo que se observa. A eso me refiero. Las neuronas se multiplican en zonas específicas con especial intensidad de acuerdo a la actividad mental realizada y a la frecuencia con la que aquella se lleve a cabo. Por último, la mayor o menor sabiduría podría relacionarse en un futuro con el mayor o menor ingreso de información, pero también con el desarrollo perceptivo desde una práctica continua de la relajación en sus distintas formas, por las ondas gamma que se producen cuando las neuronas emiten señales eléctricas a una frecuencia de 40 Hz, contribuyendo a un mayor bienestar personal y mayor salud neuronal. Vemos una película. ¿Podemos ver una película? Está basada en la obra de Lawrence Eiseley. Eiseley era una persona muy especial, ya que combinaba el arte y la ciencia. Era científico y poeta. Y a partir de esas dos perspectivas escribió con profundidad y belleza acerca del mundo y de nuestra participación en él. Había una vez un sabio, muy parecido a Eiseley, que solía ir a la playa a escribir. Tenía la costumbre de caminar en la playa antes de comenzar su trabajo. Un día, mientras caminaba junto al mar, observó una figura humana en la playa que se movía como un bailarín. Se sonrió al pensar en alguien bailando para celebrar el día. Apresuró el paso y se acercó. Y vio que se trataba de un joven, y que el joven no bailaba, sino que se agachaba para recoger algo y suavemente lanzarlo al mar. A medida que se acercaba, saludó: «Buen día, ¿qué está haciendo?». El joven hizo una pausa, se dio vuelta y respondió: «Arrojo estrellas de mar al océano». Supongo que debería preguntar: ¿por qué arroja estrellas de mar al océano? Hay sol y la marea está bajando. Si no las arrojo al mar, morirán. Pero joven, ¿no se da cuenta que hay millas y millas de playa y miles de estrellas de mar? ¿Realmente piensas que tu esfuerzo tiene sentido? El joven lo escuchó respetuosamente, luego se agachó, recogió otra estrella de mar y la arrojó al agua, más allá de las olas. Para que ella tuvo sentido. La respuesta sorprendió al hombre. Se sintió molesto, no supo qué contestar. Por lo tanto, dio media vuelta y regresó a la cabaña a escribir. Durante todo el día, mientras escribía, la imagen del joven lo perseguía. Intentó ignorarlo, pero la imagen persistía. Finalmente, al caer la tarde, se dio cuenta de que a él, el científico, él, el poeta, se le había escapado la naturaleza esencial de la acción del joven. Se dio cuenta que el joven había elegido no ser un mero observador en el universo y dejar simplemente que pasara ante sus ojos, sino que elegía participar activamente y dejar su huella en él. Se sintió avergonzado. Esa noche se fue a dormir preocupado. A la mañana siguiente despertó sabiendo que debía hacer algo. Se levantó, se vistió, fue a la playa y encontró al joven. Y junto a él pasó el resto de la mañana arrojando estrellas de mar al océano. Las acciones del joven reflejan algo especial en todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos la capacidad de contribuir algo al universo. Y si, como ese joven, descubrimos ese don, lograremos con la fuerza de nuestra visión definir nuestro destino. Este es vuestro desafío, y es mi desafío. Cada uno debe encontrar su estrella de mar.
Y si arrojamos nuestras estrellas bien y sabiamente, no tengo dudas de que el siglo XXI será un lugar maravilloso. Recuerda, una visión de futuro sin acción es simplemente un sueño. Una acción sin visión de futuro carece de sentido. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el mundo. Dos últimos temas rápidos, ¿me das 5 minutos? Tenemos ya... Quería cerrar un poco el tema. Pues, si es en 5 minutos... Sí, menos que eso. Dos cosas que me llaman la atención. En estos meses que vivo en España. Uno, que en los años de crisis el número de enfermos depresivos ha disminuido. Señal que cuando tenemos problemas que resolver, parece que nos informamos menos. Segundo, el mes de enero se produjo en España, a las agencias de comunicación seguro que lo sabéis, la mayor concentración de los niños ante el televisor, 426 minutos día. Desde que existe la televisión en España, nunca antes hubo una exposición de 4 horas y media ante la televisión. Recuerdo a Nabokov, famoso creador de Lolita, que decía que mi sueño es que cada lector sea un espectador. No creo que muchos productores esperen que de un espectador salga un lector. Solamente eso, termino. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y ahora voy a acortar mi presentación, pero solamente quería compartir con vosotros unas ideas básicas que se reflejan también en el libro y en el entorno en el que vivimos. Mirad, en el último foro económico de Davos se determinó que venimos de la era techie, de la era de la tecnología, pero estamos entrando en la era que yo denomino la era de la humanización, de Human Age. La verdad es que si nos damos cuenta, el mercado occidental, que era el dominante, está siendo sustituido por el oriental. Ejemplo, el que nos contaba Miguel, ya no hay fronteras geográficas, se contrata cada vez más pasión en vez de poder, la agilidad es más importante en las compañías que el tamaño, tendemos a que la flexibilidad y la visión son mucho más importantes que la jerarquía y el control, la transparencia, la cercanía son muy relevantes y cada vez más. Mirad, ahora mismo tenemos 5 millones de parados por exceso de talento de determinados perfiles que el sistema no absorbe. Sin embargo, en el futuro probablemente si hay paro será por escasez de talento de algunos perfiles que no hay, que no están formados. Es decir, pasaremos de un desempleo por exceso de oferta a un desempleo por falta de capacidades. Cada vez más las nuevas generaciones prefieren trabajar con una empresa que en una empresa. Hay una generación que está viviendo la tecnología como un estrés porque no la domina y vamos hacia una era donde la tecnología va a ser vivida como una liberación que va a permitir que nuestra vida sea mejor. Venimos de un modelo cartesiano que es en el que nos han educado y en el que nuestras empresas, nuestras compañías, nuestra vida está entre dos ejes, el de ordenadas y el de abscisas, y todo lo metemos en cajitas, y tendemos hacia un modelo bayesiano donde por qué el hombre y la mujer no son previsibles, sus conductas no son racionales, y la diferencia está básicamente en las emociones, entre otras cosas. Y sabéis que pasamos del mundo de la era donde la técnica está siendo y la tecnología muy relevante a la era donde la ciencia se va a acercar y va a aportar en muchísimos campos, entre ellos al management, a la comunicación, al mundo de los negocios y al marketing. Por lo tanto, venimos de la era de la información y de la tecnología y estamos mutando hacia la era de la comunicación y las personas. Por lo tanto, es el momento de empezar a estudiar un cerebro como el humano, que es asociativo, que a veces sin tener toda la información es capaz de entender qué se le está diciendo. Y la verdad es que no podemos continuar haciendo las cosas como se determinaron cuando era la era de la generación a blanco y negro, y estamos ahora mismo, hay una serie de capacidades
en España, que no hay donde formarse en ellas y que son profesiones que ya se vislumbran como profesiones de futuro. En el futuro habrá consultores en e-learning, expertos en ello. Aquí tenemos incluso nosotros ya tenemos aquí un Technology Strategist, pero prácticamente en el mercado no lo hay. Especialistas en ciberseguridad son roles en la sociedad que están en alza, y entre otros ingenieros emocionales y también creadores de ideas y neurocientíficos. España tiene una oportunidad, pienso, para hacer acciones de divulgación y de formación en perfiles que a futuro serán puestos de trabajo importantes para cambiar la sociedad. Esto fue uno de los motivos por los que McCann World Group, con una serie de compañías como Banesto, como Abbott, como Universal McCann, que también pertenece a nuestro grupo y que está aquí hoy con nosotros, con Media Partners, que está también aquí, Marketing Directo, el programa de publicidad, IPMAR, anuncios, otra serie de asociaciones como la APD, nos unimos un montón digamos, de gente, de personas al final, para poder celebrar en España por primera vez un congreso internacional de neurociencias de la comunicación. Entonces, escuelas de negocios como la Escuela Europea de Negocios, que tenemos aquí también a Francisco Misiego, también coautor y ha colaborado en el libro, tanto el Instituto de Empresas, es decir, por primera vez se unió el mundo académico, el científico y el empresarial. Esto fue un hito importante porque creo que fue muy bien valorado por todos los asistentes al Congreso, y sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque unos meses más tarde, los europeos, que son muy listos, dijeron: en España montó un congreso internacional, y nos llamaron para decirnos que habían creado la Asociación Europea de Neurociencias de los Negocios. Bueno, pues el Congreso Mundial fue hace 2 semanas, fue en Ámsterdam. El 10% de los asistentes y asociados somos de habla latina, somos hispanos, y una de las dos mejores ponencias valoradas en ese congreso fue la que llevamos desde España. Entonces creo que tenemos una oportunidad y que es el momento de hacer cosas como, por ejemplo, que nos encantan. Aquí tengo a Mila Benito, también coautora y directora de la Unidad de Neurociencias de McCann, que tiene un análisis con nuestros partners Leap Vision, del análisis, por ejemplo, de un programa en el índice de persuasión de un anuncio o de un estímulo comunicacional. Y tenemos identificado quién tiene más enganche: El Hormiguero, o Buenafuente, o Los Simpson, o un informativo. También utilizamos la neurociencia para valorar cómo se generan empatía los comunicadores, todas las personas que vemos todos los días en los medios de comunicación. Y, por supuesto, incluimos a los políticos, que, por cierto, generan bastante poca. Tenemos además, se ha logrado definir sabéis que los marketingianos siempre andamos con lo que llamamos dashboards, o sea, paneles de mandos de eficacia de las acciones de comunicación. Pues nosotros hemos desarrollado un modelo, es un Neuro KPI, donde podemos ser capaces de intentar valorar la eficacia comunicacional en base a variables emocionales, en base a variables medidas con metodologías neurocientíficas. Hasta ahora hemos estado muy centrados en el feedback de todo lo que hacemos. Lo que intentamos decir a través de este libro es que es importante empezar a centrarse en el feedback, y cada vez es igual o más relevante esta parte que la anterior. Pero como yo no he venido a hablar de mi libro, de lo que realmente estamos todos hoy, y quiero dar las gracias a la generosidad de todos los autores que han participado en el libro, y de todas las personas que lo han hecho realidad, y de vosotros que estáis hoy aquí. Todos los beneficios de la venta de este libro van destinados a la Fundación Curarte. Tenemos aquí el honor de tener a la directora general de Curarte, Pilar García Valdés, que con mucho esfuerzo lleva ya años haciendo proyectos preciosos para niños. Y por ello os quiero presentar a uno de esos niños que vive el 80% de su vida en centros hospitalarios y que es mi hijo.